Bona tarda, estem amb la Cristina Baeza, directora executiva de la primera setmana de creació documental de l'Avenç. Bona tarda, Cristina. Bona tarda. Bueno, en primer lloc és preguntar-te, a veure, d'on ha sorgit aquesta idea de fer aquesta setmana documental? Pues mira, molt bé. Aquesta setmana la idea ha sortit perquè, curiosament, los realizadores de estos documentales son vecinos de aquí, también de Esplugas, algunos de ellos, no todos, y bueno, comentando, porque a mí me encanta el género documental, creo que es un género que me apasiona y me emociona muchísimo porque nos acerca a realidades sociales que a veces no somos capaces de verlas y sin embargo cuando una cámara se acerca a esa realidad nos llega y nos transmite cosas y descubrimos cosas que incluso están aquí al lado de casa y no las habíamos visto antes, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues la idea fue porque Oriol Sagarra, que es el que ha hecho el documental del largometraje Despertar, un largometraje muy emocionante que habla sobre la enfermedad de la adicción y cómo unos personajes van recuperando su vida, ¿no? Creo que es un documental sensacional que transmite muchísima emoción y hablando con él y la ilusión que le hacía poderlo proyectar aquí en Esplugas. Y curiosamente también con Javi Requena, que es el que ha hecho Intersticios sobre los huertos urbanos, lo que te digo, una realidad muy cercana y que muchas veces no nos fijamos, pues surgió así la idea de, pues bueno, pues mira, vamos a montarla, es una semana de creación documental que consta de 2 sábados, porque no tenemos presupuesto para más, y bueno, lo hemos organizado así. Uno será el largometraje Despertar, el 4 de febrero, sábado, este sábado. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche, y el sábado siguiente, el 11 de febrero, a las 10 de la noche también, pues una maratón, que son pues una selección de cortos, que en el cual también está el espectáculo de la muerte, del que también soy productora de este cortometraje. Okay. ¿Los precios más o menos son precios populares para la gente que quiera acercarse a l'Avenç? Muy popular. Muy popular, ¿no? Es un bono de 3 euros para la semana. Muy bien, o sea, fantástico. Pues para los socios de l'Avenç. Si quieres hacerle aquí un llamamiento a los ciudadanos y a los vecinos de Esplugas para que se acerquen, para que pues se apoyen. Yo os invito a pasaros por el l'Avenç el sábado 4 y el sábado 11 de febrero a las 10 de la noche para que pues, compartáis con nosotros estos documentales que creo que nos abren una ventana a nuevas realidades sociales y que nos emociona y os invito a que os emocionéis con nosotros. Muy bien, Cristina, ¿tenéis previsto hacer alguna semana más a partir de esta o en función de cómo funcione? Pues sí, esa es la idea, por eso lo hemos puesto ¿verdad? Primera semana. La idea es que puedan haber muchas más semanas y el tema de los cortos siempre es muy interesante porque podemos proyectar más y hay más variedad y más temas porque son diferentes realidades sociales, ya te lo he dicho, y bueno, pues si podemos hacer otra semana más con un largometraje y más cortos, pues estupendo. Esperemos que sí, que tengáis suerte, que haya continuidad con este proyecto. Darte las gracias por concedernos esta entrevista a Esplugas.com. A vosotros, todo lo contrario. Lo he dicho, muchísimas gracias, Cristina, y mucha suerte. A vosotros, gracias.